Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Luis Membreño, economista y presidente de la firma Membreño Consulting, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Siempre un placer. Muy bien, y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Luis, hay varios temas económicos que queremos aprovechar, pero sin duda lo del Fondo Monetario Internacional, esa recomendación tiene que ser lo principal, y es que ¿cómo interpretas tú ese comunicado oficial de esa recomendación del fondo en el que pide a El Salvador elimine el Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Cómo lo interpretas? Mira, el fondo había sido bastante diplomático, diríamos, hasta ahora, ¿verdad? En el sentido de decir, no es conveniente, vemos una serie de riesgos, lo estamos analizando, ¿verdad? Ese fue el discurso, digamos, del segundo semestre del año pasado. Pero ya ahora que ya terminaron la evaluación de la economía de El Salvador, y recordemos que el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, habían dicho allá por finales de octubre, como el 28 de octubre, que al 15 de noviembre iban a estar firmando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando no se dio, entonces el Fondo Monetario salió y dio por concluido el análisis de la economía de El Salvador, porque el presidente salió anunciando los bonos, ¿verdad?, en bitcoins. Entonces, ese lunes 15 era que el gobierno había dicho que iba a suceder esa firma, no sucedió. El fin de semana siguiente, o sea, el sábado 19 de noviembre, el presidente anunció con bombo y platillo en Misata los bonos que después le llamaron bonos Volcán. Entonces, el Fondo Monetario la siguiente semana anunció que se acababa ya la misión, que ya concluía, pero que no se les había comunicado a ellos, a pesar de que habían estado en reuniones todos esos días, desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, digamos casi. Habían estado en reuniones con el ministro de Hacienda, con el presidente del Banco Central, con el hermano del presidente. En ningún momento se les había comunicado eso. Entonces dijeron, nosotros terminamos el análisis hasta antes de. Y bastante molestos porque obviamente habían estado en esas conversaciones y salió con esa noticia el presidente. Entonces, digamos que ahí dijo el fondo, hasta aquí llegamos, pero en enero se va a presentar el resultado del estudio del artículo 4, que se llama, que es simplemente el análisis de la economía de El Salvador. Eso venía desde abril y se prolongó hasta diciembre. Entonces dijeron, en enero se va a pasar al directorio, que es el proceso normal, termina el estudio todo el equipo técnico y se lo presenta a sus jefes, ¿verdad?, que es el directorio del fondo. Y el directorio entonces lo recibió este lunes, 24 de enero, Okay. Y el 25, ayer martes, el Fondo Monetario, entonces el directorio, sacó un comunicado de 2 páginas, muy bien redactado, diría yo, con cosas positivas, diciendo ha manejado bien la crisis de la pandemia el gobierno de El Salvador, pero dice, y ahí comienza, ¿verdad?, con todos los elementos, entre esos el del Bitcoin. Y entonces lo que dice bien claramente que El Salvador debería de eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, no dice no usen Bitcoin, dice como moneda de curso legal, ¿verdad? Es más, agregan que ellos creen que debería de redefinirse la ley, ¿verdad?, como replantear la ley. Como diciendo, si ustedes quieren dejar una ley Bitcoin, háganlo, pero que no sea moneda de curso legal, ¿verdad? Y que no, era el famoso artículo, si no me siete. mal recuerdo, era el 7, correcto. Correcto. Y entonces el 7 decía que era obligatorio, ¿verdad? Entonces que eliminen el artículo 1, que es el que dice que es moneda de curso legal, el artículo 7 que obliga, ¿verdad? Pero entonces ya no tiene sentido la ley, pues, porque para hacer algo voluntario que cualquiera lo puede hacer si quiere o no quiere, no tienes que crear una ley, pues. Entonces básicamente lo que está diciendo es derogue la ley. La semana pasada hubo una reunión de funcionarios de gobierno, incluyendo un hermano del presidente. No estuvo el ministro de Hacienda, que normalmente está en esas reuniones con inversionistas vía telellamada,
Y en esa reunión se les preguntó a los funcionarios que si ellos estaban dispuestos a derogar la ley del Bitcoin. Y dijeron no, eso no es una opción. Dijeron porque los inversionistas sabían, y todo el mundo sabía, pues que el Fondo Monetario muy probablemente iba a exigir eso, ¿verdad? Para poder entrar en una negociación de un acuerdo con El Salvador que lo pueda llevar a obtener los 1.300 millones de dólares en 3 años de ese acuerdo con el fondo, pero además que le dé el pase a poder obtener recursos de las demás instituciones multilaterales, ¿verdad? Entonces, el hermano del presidente fue muy enfático ahí en decir, no vamos a dar marcha atrás con el Bitcoin. Entonces los inversionistas pues ahora saben claramente las reglas del juego. Las reglas del juego. Ahora el fondo exige y el gobierno no está de acuerdo. Por lo tanto, no hay posibilidad de un acuerdo. Ahora, ¿por qué crees que se da esa situación? O sea, ¿por qué mantener, viendo los pro y los contra, para El Salvador el gobierno en mantener el Bitcoin como moneda de curso legal? Esa es la pregunta del millón. Fíjate que me entrevistaron hace un rato de Deutsche Welle, ¿verdad? Y me hicieron otra pregunta de otro medio también ayer, y me decían, ¿por qué el gobierno se empecina, ¿verdad?, en el Bitcoin si ya se vio la volatilidad tan fuerte que tiene, la caída tan fuerte que ha tenido en los últimos días, ¿verdad? Si ya se vio que el archivo wallet no funcionó, ¿verdad?, que tiene grandes problemas, ¿verdad?, que no vamos a enumerarlos, ¿verdad?, pero que no funcionó, ¿verdad?, dejémoslo hasta ahí, que no tiene ninguna ventaja para un país dolarizado el agregar una moneda como el Bitcoin, porque le agrega toda esa volatilidad que el dólar no tiene. Y al final de cuentas, ¿cuál es el beneficio para el país o para la población, ¿verdad? No, la opción que plantea el presidente de un endeudamiento en Bitcoins, que en este caso es para crear una ciudad que ha propuesto, ¿verdad?, con todas las exenciones de impuestos y las ventajas para los extranjeros que se deben establecer ahí, al final de cuentas no resuelve tampoco el tema fiscal, porque esos 1.000 millones que quieren emitir no son para cubrir déficit fiscal. Y por el otro lado no se sabe si va a haber demanda. Muy probablemente con esta caída del Bitcoin, una de las premisas básicas de ese endeudamiento, de ese bono, es que la ganancia la van a hacer los inversionistas con el precio del Bitcoin que va a llegar a $1 millón, esa es la presunción que hacen, en 5 años. Pero también habían dicho, estos mismos personas que están promoviendo esto ahora, que el Bitcoin iba a cerrar en $100,000 este año recién pasado, el año 2021, y cerró en 47,000. Pero no solo cerró en 47,000, sino que llegó a 33,000 hace unos días, sí, y hoy está como en 36, 37,000 dólares, pues, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido para alguien invertir en un bono que va a pagar una tasa del 6,5% y que todo está basado en una presunción de un crecimiento en el precio que no está ahí, o sea que ahora no se ve, ¿verdad? Entonces, todo eso hace muy dudoso que vayan a poder obtener financiamiento por esa vía. Entonces la pregunta es, lo que tú haces, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué el gobierno sigue impulsando esto, verdad? Pues no hay más razón tal vez que el compromiso que el presidente ha adquirido con un montón de gente, ¿verdad?, allá afuera, con todos estos bitcoiners, y tal vez el orgullo, ¿verdad?, al final de cuentas, de tener que dar marcha atrás con algo que ha sido un fracaso rotundo. Ahora le ha costado al país más de $300 millones, le está costando al país que no pueda conseguir 3.400 millones de dólares en préstamos este año, que son los que necesita para poder financiarse el gobierno y para pagar las deudas que tienen que pagar este año, más las que tienen que pagar en enero del próximo año, y le puede costar un default, o sea, un impago al país si no se toman decisiones en el futuro muy, muy cercano. Ahora, también mostraron preocupación en el documento ante el riesgo asociado a la emisión de los bonos vinculados a Bitcoin, o sea, también lo ponen por escrito. Lo que dice el comunicado es que algunos miembros del directorio, ahí no fue el consenso, sí, es cierto, ¿verdad?, que algunos miembros claro del directorio expresaron una preocupación por los riesgos que esto trae. Y claro, o sea, el riesgo es importante, ¿verdad?, porque es la fluctuación, ¿verdad?, es ese riesgo que tendrían esos bonos. Entonces, al final de cuentas, pues el fondo es bien claro, digamos, en su mensaje, y estamos esperando ya el informe completo, que aparentemente va a ser publicado el pasado mañana,
el viernes, que es un informe de más de 100 páginas. Este es un resumen, ¿verdad?, de 2 páginas en el que están los puntos básicos, pero que todo esto se va a ampliar en el documento que vamos a conocer probablemente el viernes, ¿no? Ahora, El Salvador tiene previsto emitir $1.000 millones en bonos, la mitad de los cuales se estaría usando para comprar bitcoins. Eso lo ha dicho tal cual el ministro de Hacienda. Sí, el presidente lo anunció, ¿te acuerdas? En pantalla gigante allá en Misata, con aquella famosa lámina, digamos, ¿verdad? En aquella pantalla en la que decía que iban a pagar 0 tasa de impuestos las personas, ¿verdad?, que vivieran en Bitcoin City, que iban a pagar 0 impuestos a la renta, 0 IVA, 0, no, pero en el IVA sí iban a pagar y lo iban a compartir, y que iban a pagar 0 impuestos a la propiedad, 0 impuestos municipales, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí planteó él una lámina también de eso que tú dices, o sea que es la mitad de ese dinero, 500 millones, va a ser para invertirlos en esa ciudad que van a crear. Pero la otra mitad va a quedar invertido en bitcoins y no lo puede tocar el gobierno porque es la fuente de repago a partir del año 6. Entonces, que lo que van a hacer es que con esos bitcoins que van a ganar valor, en teoría, ¿verdad?, entonces se va a comenzar a pagar a partir del año 6 los $1.000 millones, ¿verdad?, para que al finalizar el año 10 esté totalmente pagado. Esa es la tesis y eso es lo que plantea ese bono, ¿verdad? Ahora, es una apuesta arriesgada, como se ha estado viendo en los últimos días. Es un mercado, por lo menos las personas que saben, dicen, sí, es que no es de corto plazo, no, esto no es de sacar, es de dejar más a largo plazo y empezar a ver los resultados, pero al final terminan siendo proyecciones, porque es un mercado demasiado volátil. Claro. Mira, como siempre lo dijimos, y yo lo he dicho desde en junio, ¿verdad?, esto, y es, los criptoactivos, incluyendo el Bitcoin, son para personas a quienes les sobra el dinero. Son personas que tienen ahorros, digamos, y suponte que tú tienes $100 en ahorros y decís, vaya, yo quiero dejar esto en efectivo, $10, quiero dejar 50 en acciones, quiero dejar 30 en bonos y quiero invertir 10 o 20 en criptoactivos. Y de eso tal vez 10 en bitcoins, digamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque está viendo su perspectiva a 20 años o a 10 años, ¿verdad? Y dice, si hoy cayó y mañana subió, no me importa, ¿verdad?, porque yo estoy viendo que esto va a subir, pero dentro de 10 años. Pero eso es diferente que la persona que gana un salario mínimo o 2 salarios mínimos en el país y que tiene que pagar el bus hoy, ¿verdad?, y que tiene que pagar su comida, y que tiene que pagar el alquiler, y que tiene que pagar la luz, y que tiene que pagar el agua. O sea, esa persona no puede estar esperando un mes o un año a que el Bitcoin suba. Entonces, ¿qué pasa si a ti te pagan hoy, ¿verdad?, y te pagan tus $400, digamos, y a la mañana siguiente tú tenés $350? Pues tú necesitabas los 400 para cubrir tus necesidades, pero 350 ya no te alcanza. Pero tenés que pagar tus obligaciones inmediatamente y no puedes estar esperando a que el Bitcoin suba dentro de un año. Por ejemplo, hoy se está hablando de un invierno en el Bitcoin, al estilo de lo que pasó en 2018. Y fue que durante un año bajó 80% el precio del Bitcoin y se quedó un año en ese precio abajo. Y después, a partir del 2020, ya comenzó a subir de la manera que lo conocemos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si el precio del Bitcoin, digamos, llega a 30,000, por decir algo, en los próximos días? Y ahí se quedó un año o 2 años. Después que suba, ¿y qué pasó en ese año o esos 2 años? ¿No vas a comer o qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces es muy diferente para el que se puede sentar en su inversión y decir, bueno, dentro de 2 años volteo a ver qué pasó, que la persona que tiene que utilizarlo para un diario vivir, pues. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Luis, ahora vamos a hablar un poco de lo que respondió el presidente. Bueno, no respondió, sino que fue un meme. El que puso el presidente, que todavía está fuera del país, pues está enterado de lo que está ocurriendo, de la respuesta, y puso un meme en su cuenta de Twitter como una forma de responder al Fondo Monetario. Fíjate que es triste, ¿verdad?, que no tomen en serio las cosas, que también el ministro de Hacienda le haya dado retweet a eso, ¿verdad?, porque es un mensaje bastante despectivo, ¿verdad?, y bastante
y muy poco serio, ¿verdad?, que se le manda al Fondo Monetario Internacional y a las demás instituciones que le prestan dinero al gobierno de El Salvador y a todos los inversionistas allá afuera que están muy pendientes de qué es lo que el Fondo Monetario dice, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy infantil salir con una reacción de ese tipo, cuando en realidad lo que se esperaría es de un estadista, ¿verdad?, una reacción. Y es decir, bueno, ¿qué está diciendo el fondo? Yo ya he hecho un análisis, porque ya ha tenido tiempo el presidente y su equipo de hacer un análisis. Tú recordás que allá por julio dijeron que el BESIE iba a contratar un estudio para definir si era conveniente o no, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras. Ese estudio asumo yo, no sé, pero asumo que en diciembre debe haber estado terminado también, más toda la experiencia que ya se tuvo, ¿verdad? Porque todo el mundo allá afuera lo llama un experimento de Bitcoin, ¿verdad? El Salvador es un conejillo de Indias, es un experimento para ver cómo funciona y si puede funcionar como moneda de curso legal el Bitcoin. Entonces, la conclusión a la que llega todo el mundo, y esta semana ha habido muchos análisis, yo lo he visto por todos lados, ¿verdad?, es que es un fracaso, ¿verdad?, que es un activo que es especulativo eminentemente, ¿verdad?, y que debe de ser catalogado como tal, ¿verdad?, y que el que quiere invertir en eso, que lo haga, pero no puede ser una moneda de curso legal, ¿verdad? Esa es la gran conclusión, creo yo. Entonces, que el presidente no lo tome en serio esta observación que le hace el Fondo Monetario Internacional, desdice bastante de él y del país, pues, porque al final le representa al país, ¿verdad? Entonces, lo que uno esperaría es que él seriamente dijera, bueno, vamos a discutirlo con el fondo, vamos a analizar la posibilidad de cómo se puede hacer esto, si podemos llegar a algún acuerdo diferente, pero no desmeritar un estudio técnico muy claro de parte del fondo, que no solo recordar que es el fondo, ¿verdad?, sino que son todos los directores del fondo, que son países, ¿verdad?, incluidos Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es un mensaje que va mucho más allá de eso. Entonces yo creo que lo que uno hubiera esperado de un presidente es que saliera con una respuesta a la altura, ¿verdad?, y que dijera su posición, o sea, dijera, no lo voy a hacer, sí lo voy a considerar o sí lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que uno esperaría de un estadista, pues. Y alguien que en realidad ya hubiera hecho un análisis con su equipo y con otras instituciones que lo hubieran apoyado, diría, bueno, si el análisis resulta que no es positivo, tengo que dar marcha atrás, porque esto no se trata de un tema de orgullo personal, ni es un tema de tus finanzas personales y tus empresas. Esto se trata del país y de todos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno hubiera esperado una actitud más madura, más sensata, ¿verdad?, que la que hemos visto del presidente. Ahora, esto marca un punto de inflexión en la relación o la negociación del Fondo Monetario con el gobierno. Ahora, ¿ya estará completamente cerrada la posibilidad de un acuerdo o todavía depende de voluntades políticas que se pudiera otra vez sentar y buscar al fin este acuerdo? ¿O ya tú ves que a esta altura ya está cerrado el tema? Mira, yo creo que hay que entender bien cómo funciona el fondo. El Salvador es un miembro del fondo, o sea, es un accionista del fondo. El fondo nunca le va a cerrar al Salvador la posibilidad de estar discutiendo, de estar conversando, de que el fondo nos vaya a dar asistencia técnica, ¿verdad? Ellos te lo van a decir objetivamente, tal cual como lo acaba de decir, ¿verdad? Y puede mandar una misión el fondo el próximo mes y decir, bueno, discutamos el tema del Bitcoin, ¿verdad?, en más profundidad y esto, aquello, y el gobierno puede decir, seguimos conversando con el fondo. Claro, o sea, el fondo nunca te va a cerrar la puerta a conversar, ¿verdad? Pero de ahí a dar el paso a negociar un acuerdo, ahí sí hay condiciones, ¿verdad? Y las condiciones son para comenzar, ¿verdad? Esto. Están los otros elementos, ¿verdad?, que no lo hemos hablado, pero una condición indispensable, ¿verdad?, es el que El Salvador dé marcha atrás con la ley Bitcoin, ¿verdad?, con que ya no sea el Bitcoin moneda de curso legal específicamente. Ese ya es punto de honor. Ese es punto de honor y el fondo no podría negociar un acuerdo con El Salvador a menos que El Salvador dé marcha atrás. O que el fondo dijera, bueno, ya no pongo esa condición, pero al día de hoy eso es una condición para que eso ocurra.
Mencionaste otros puntos. Los diputados en reacción a lo del comunicado dijeron, mire, es que el fondo también pide lo que tradicionalmente pide, un aumento en el IVA, cerrar portillos fiscales y otro tipo de medidas que tradicionalmente a los países pues hace una sugerencia a la medida, ¿verdad? A este día no conocemos cuáles son las sugerencias del fondo, ¿verdad? Porque eso lo vamos a saber en 2 días, ¿verdad? Cuando ya conozcamos el documento completo, si es que el gobierno no para la publicación de eso, ¿verdad? Ojalá que sea público, ¿verdad? Pero entonces ahí sí vamos a conocer qué es lo que el fondo está sugiriendo. Lo que sí sabemos de reuniones privadas que ha tenido el gobierno, funcionarios de gobierno con estos inversionistas, aún la semana pasada, es que ellos están proponiendo un ajuste de 4 puntos del PIB. El gobierno de El Salvador, no el fondo, ¿verdad? En el que incluye incrementos de impuestos, en el que incluye creación de un nuevo impuesto, en el que incluye el tema de la factura electrónica e incluye el tema de los precios de transferencia, ¿verdad? Eso es en la parte de ingresos. Y en la parte de gastos incluye una reestructuración del Estado, una reducción de gastos, e incluye, son 4 puntos, incluye lo del FODES, de 260 millones de reducción. Está hablando de más o menos, si no recuerdo mal, 180 millones en reducciones de planilla, digamos, ¿verdad? De otra modernización del Estado. Y el cuarto, no me acuerdo cuál era el otro tema, pero ellos ya plantearon esa lámina a los inversionistas de cuál es la propuesta que ellos le han hecho al fondo y que al final de cuentas llega a ser 4 puntos del PIB en 3 años de ajuste, que son más o menos 1.100 millones de dólares, un poquito más tal vez, y que eso sería el ahorro y la reducción del déficit que harían durante esos 3 años. Entonces, digamos que en la parte técnica del ajuste ya debe de haber cierto consenso. Ha tenido casi un año pues, para negociarlo. Y cuando te refieres al impuesto, ¿es el predial? Porque no. Ese se venía manejando, ¿no? Es el impuesto a las grandes empresas. Okay. ¿Te acuerdas que existía aquel impuesto del 5% para las empresas que ganaban más de $500,000? No dice cómo va a ser, ¿verdad? El ministro de Hacienda en un momento había planteado que se subiera al 8%, del 5 al 8, y nunca habló del piso, si iba a ser 500,000, si iba a ser más o menos de utilidades de las empresas, ¿verdad? Pero ese es el impuesto que están planteando crear. Muy bien. Luis, hablando sobre la criptomoneda como tal, o sea, es una moneda de curso legal en El Salvador, pues es el tema que entramos, pero la gente, según las encuestas que se han formulado, varias encuestas que le preguntan a la gente, o sobre todo con los micro y pequeños empresarios, son el Centro de El Salvador u otros, la gente sigue diciendo, mire, aquí vienen, compran algo y ya no vuelven a usarla. O sea, la gente no la está utilizando como se preveía el gobierno, que obviamente el incentivo de los 30, pero después utilizarla como un monedero electrónico no se está usando, según las encuestas que se han realizado. Mira, todas las encuestas te dan, la de la UCA, la de la UFG, la de FUSADES, la de otras fundaciones también, y otros datos que se conocen, ¿verdad? Que el uso del Bitcoin es mínimo en el país. Básicamente, te podría decir que son muy pocos lugares a donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes se encuesta es menos del 1% de sus ventas que se hace en bitcoins. También se tiene ciertos datos que las remesas familiares, el presidente dijo en cierto momento que estaban llegando 30 millones al mes. Esto fue la última vez que yo recuerdo algo así que planteó, fue tipo septiembre, octubre. Y entonces, digamos que eso era el 5% de 600 millones, más o menos. El año terminó con 800 millones y aparentemente, de un dato que obtuve hoy, son 10 millones lo que se movió en diciembre. Entonces, lo que en enero. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que es mínimo, ¿verdad? El monto de remesas familiares que están viniendo en bitcoins y las transacciones diarias que se está haciendo. Hay lugares a donde te dicen, nosotros hacemos 1 o 2 transacciones a la semana. En lugares que tienen muchas transacciones. Movimiento. También te comentan algunas personas que lo han hecho para experimentar, ¿verdad?
que en los lugares a donde llegan la gente como que se asusta un poco, ¿verdad? Tienen que buscar al experto en esa caja, ¿verdad? Para poderte atender. Tardan como 15 minutos en poder hacerlo, ¿verdad? Y después hay una serie de problemas con la Chivo Wallet, ya a la hora de tratar de operar. Ya, operativamente hablando. Exacto. A veces se cae, a veces no funciona, a veces no tenés el dinero que creías que tenías, ¿verdad? Etcétera. Entonces, después hay mucho problema para trasladar de bitcoins a dólares. No es automático. ¿Te acuerdas cuando pasaron la ley y nos decían, usted solo va a apretar una tecla? Y el presidente salió en televisión, ¿verdad? Diciendo que una tecla iba a apretar y que el dinero te iba a caer en tu cuenta. Bueno, hay gente que te habla de 12 horas o más, ¿verdad? Y en 12 horas o más, esto fluctúa grandemente, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que se pierda la confianza realmente en este sistema, en la Chivo Wallet en particular, y en que el Bitcoin podía ser una alternativa al dólar. Es decir, no está entonces en el uso masivo de la ciudadanía, sino la atracción de inversión donde tiene o podría tener pues puesta la atención el gobierno con ella. Sí, la cosa es que si alguien tiene bitcoins, tiene dólares, ¿verdad? Entonces, primero tuvo dólares para comprar los bitcoins, ¿verdad? Y segundo, una parte de los bitcoins, una parte de sus ahorros lo tienen en bitcoins y la otra parte probablemente lo tenga en dólares, ¿verdad? Entonces, es como que digas, es que a El Salvador van a venir las inversiones en mayor cantidad porque hay bitcoins. Sí, pero ¿por qué no van a llegar a Guatemala o a Costa Rica, ¿verdad? Si es más atractivo y la gente lo va a hacer en dólares, pues, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho. Entonces, sí hay cierto nivel de inversiones. Yo he escuchado de algunas personas que están haciendo temas en bienes raíces en particular, ¿verdad? Me decían de una persona en la costa, en la zona de La Libertad, que tienen una empresa, y que están haciendo transacciones de compra-venta de terrenos, ¿verdad? En bitcoins. Entonces, ahí están los dos elementos, ¿verdad? Uno es el hecho de que esto puede incrementar el volumen de negocio. Pero el otro también es el conoce a tu cliente, ¿verdad? De los bancos, ¿verdad? Y es cuál es el origen de esos fondos, ¿verdad? ¿Por qué vienen en bitcoins, ¿verdad? Viene porque, más en un momento que está cayendo el precio del bitcoin, ¿verdad? Como que no es el momento para hacer una inversión en bitcoins, ¿verdad? Es porque es un lavado de dinero, es porque es dinero de corrupción de otros países, no solamente puede ser de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas, que son las que siempre se ha planteado como esos riesgos, ¿verdad?, están presentes. ¿Verdad? Ok. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Luis Membreño. Si usted tiene preguntas, le invitamos a que pueda hacerlas a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Ya saben, el último segmento, pues vamos a dar lecturas a algunas de ellas. Luis, otro tema también importante que mete mucha presión a las finanzas del Estado, del gobierno, es la reforma de pensiones, el tipo de sistema. Se esperaba que el año pasado, pues a finales del año pasado, esa reforma ya pudiera haber estado presentada como lo había anunciado el presidente. Pues fue pasando el tiempo, cerramos el año y todavía no se conoce en detalle. El ministro ha estado insistiendo, la última vez dijo, es que es una reforma, dijo que está enfocada en la gente, en los cotizantes. Eso es lo primordial, dijo, y ya viene, y todavía no llega. A mí me da la impresión que toda esta negociación con el fondo, que ha estado pues presente, ¿verdad?, en todo este tiempo, desde finales del año pasado, bueno, ya desde el año anterior, del 2020, pero que en esa parte de, digamos, entre octubre y noviembre, que estuvo tan fuerte esa interacción, digamos, con el gobierno, el fondo les hizo ver, ¿verdad?, que una reforma de pensiones no se puede hacer a la carrera y no se puede hacer sin meditarla como se hizo lo del Bitcoin, ¿verdad?, sino que tiene que ser en base a estudios actuariales, ¿verdad? Tiene que ser en base a algo que sea sostenible en el tiempo, intergeneracionalmente, o sea, que no solo sea para que las personas que se retiran hoy puedan tener durante 5 años una pensión o durante 2 años, ¿verdad?, sino que es que para que estos más los jóvenes que vengan a retirarse dentro de 30 o los que no han nacido dentro de 60 o 90 años, ¿verdad?, que puedan tener acceso a su dinero que hayan ahorrado y que no se los acabe la generación actual, ¿verdad?, en unos cuantos años. Entonces, creo que esa interacción con el fondo y con los organismos multilaterales los hizo reflexionar, ¿verdad? Y el hecho de entender que no hay dinero ahí,
¿verdad? Porque tal vez creyeron que era llegar a traer dinero, pero el dinero ya se lo llevó el gobierno. Si el 80% de ese dinero que se ha ahorrado está en manos del gobierno y el gobierno ya lo debe. Entonces, si el gobierno va a dejar de pagar los intereses sobre ese 80% de los 12.000 millones de dólares más o menos que debe el gobierno, poco menos, como 11.000, entonces lo que implicaría eso es que no habría dinero que entraría a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones, porque son dos AFPs, pasarían a ser deficitarios desde el 2022. O sea, no alcanzaría para pagar las pensiones de los retirados desde 2022, porque eso cuenta con un ingreso de más o menos 550 millones de dólares al año que paga el gobierno en intereses, más los 1.100 millones más o menos que cotizan los trabajadores anualmente, ¿verdad? Entonces se gastan más o menos 1.300 millones, entra un poco más de 1.000 millones en cotizaciones, entran 500 millones en estos intereses y de esa manera entonces se cubre los 1.300 y sobra un poco. Pero si tú quitas esos 500 millones, ya no te alcanza para pagar las pensiones actuales, ¿verdad? Entonces el gobierno no le dan las cuentas. No era aquello de que dejo de pagar esto y el sistema lo paga solo, sino que además eso es con las pensiones actuales. Pero la promesa es subir ese monto de pensiones, subirlo a los actuales. Pero además, si tú lo subís, hay mucha gente que no se ha retirado en los últimos 5 años, digamos, en cuanto a mujeres, ¿verdad? Porque no les daban los números. Sí. Pero si tú le subís al 70% del último salario, que es lo que han estado ofreciendo, entonces todas estas cantidades de mujeres se van a retirar, pues, porque ya van a tener una pensión que sí les va a dar para poder retirarse. Pero además los hombres se comienzan a retirar este año. Entonces todos esos hombres que no se han retirado, hoy van a poder retirarse también. Eso le generaría un flujo de salida al sistema de pensiones alto también, que va a agregar a ese déficit. Entonces, realmente los números, cuando tú haces un estudio actuarial, te da que no es sostenible el sistema ya desde el año 2. ¿Verdad? O sea, si lo hacen este año, ya el próximo año o el año 24, ya no es sostenible el sistema de pensiones. Pero es necesario una reforma, Luis, Claro. en este momento. O sea, Claro. el sistema tal cual sí necesita hacerle una modificación para que sea rentable y la gente pueda tener una pensión digna para retirarse. Claro, mira, o sea, lo que se necesita es una reforma integral, ¿verdad? Pero en el verdadero sentido. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente tiene una pensión tan baja? Porque el gobierno le ha robado a los trabajadores más de 3.000 millones de dólares en la última década. Porque pagó tasas de interés del 1% sobre todo ese dinero que se llevó y no pagó todo ese tiempo la tasa de interés que era el equivalente del 6%, ¿verdad? Que era lo que pagaba entre 6 y 8% por otros títulos, ¿verdad? Y pagó 1%. Todos esos 3.000 millones de dólares que no están en los fondos de pensiones, que el gobierno se los debe realmente a los trabajadores, son los que hubieran permitido tener una pensión más alta. Entonces, para que haya una reforma de pensiones que sea sostenible en el tiempo, pasa porque el gobierno pague esa deuda. Y pasa después a que se calcule cuánto es lo que en realidad podría pagarse, ¿verdad? De pensiones. ¿Cuál es el promedio más o menos en el mundo, digamos? Es más o menos el 45% del salario de los últimos 10 años de las personas, ¿verdad? Eso es más o menos lo que puede aspirar, ¿verdad? Ya 50%, un poco más arriba, ya requiere otras cosas. Cuando tú ves el sistema de pensiones actual, tienes $304, que es la pensión mínima. Si alguien gana $365, está ganando más del 80% de su salario. Entonces esas personas están bien, ¿verdad? Pero si tú ya vas hacia los que ganan 2 salarios mínimos o los que ganan $1.000, etcétera, entonces la pensión les queda en 20 y pico %, ¿verdad? Entonces es súper bajo. Entonces, claro que tiene que haber una reforma, pero tiene que haber una reforma para que las personas puedan tener una pensión, pero que se pueda pagar. Y para que se pueda pagar, el gobierno tiene que pagar lo que debe. Y el gobierno tiene que pagar las tasas de interés que corresponden, ¿verdad? Entonces, aquí no hay almuerzo gratis, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino que lo que tiene que haber es una sinceración de los números y entonces decir, bueno, se puede hacer que estos 3.000 millones de dólares que el gobierno debe se paguen en los próximos 20 años, por decir algo, porque la gente se va retirando, los flujos se van necesitando en el tiempo, eso se puede hacer, pero el gobierno tiene que adquirir compromiso, porque si no quebrarse el sistema. Ahora, hay un grupo grande de personas que este año
le toca ya hacer ese retiro, que fueron los que migraron del antiguo sistema que teníamos a este, y van a llegar a que les paguen. Claro. Y ese dinero se supone que debe de estar ahí. No promesa sino la gente va a llegar, bueno, quiero mi dinero y me quiero retirar. Entonces hay una presión de entregarlo más lo que pues ya se está erogando. Entonces ahí es a donde viene, ¿verdad?, el tema de los flujos. Porque, ¿cómo funciona un sistema de pensiones? Un sistema de pensiones funciona en base a la cantidad de dinero que se ha ahorrado desde 1998 hasta la fecha, los intereses que se han ganado, más el flujo anual que se va teniendo, ¿verdad? Entonces, si tú tenés que el 80% de los más de 13.000 millones de dólares que se ha ahorrado hasta este día está en manos del gobierno, entonces puede hacer que en un momento dado tú tengas que vender parte de estas inversiones. Pero eso no tiene liquidez, ¿verdad? Y el gobierno entonces tiene que honrar esa deuda. Entonces, ¿pero de dónde va a sacar el dinero el gobierno, ¿verdad?, para pagar? Porque recuerda que el gobierno es el que se lo ha llevado, pues, ¿verdad?, para pagar a los pensionados que han estado retirados ya por las últimas décadas. Ahora, ¿verdad? con lo del 1% que pagó el gobierno por tanto tiempo, eso ya no se puede recuperar. O sea, eso ya Sí lo pagó así y Claro, pero se puede, porque lo que el gobierno puede adquirir es el compromiso de decir, bueno, los trabajadores me financiaron todo el tiempo que necesité esa tasa, pero hoy es el momento de devolvérselos. Pero como te digo, no devolvérselos en un año, ni en 2, ni en 3, pues lo puede devolver en 20, 25, 30 años. No hay problema, ¿verdad? Pero ya que comience a abonar desde el primer año, ¿verdad? Y eso lo va agregando, y entonces en la medida que la gente se va retirando, en la medida que va cobrando su pensión y de todo, ese flujo va entrando, y entonces en el tiempo se puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que haber un compromiso del gobierno de pagar algo que le expropió realmente a los trabajadores de manera obligatoria, porque ¿quién aprobó esto? La Asamblea Legislativa. Entonces el gobierno aprobó a sí mismo que le quitara a los trabajadores esa rentabilidad. Ahora, se dio otro caso también recientemente que se empezó a generar mucha información al respecto, y es esto del 25% de la población que primero se abocó grandemente a retirar este adelanto y se lo entregaban pues muy rápidamente, la gente llegaba y, como era de esperarse, ese dinero iba a consumo, a hacer mejoras en casas, o sea, poca gente realmente lo puso a invertir ese dinero, hay que ser claro, así las necesidades en el país, y así se estaba haciendo. Pero luego ya se conoce esta información de que la gente va a tener que pagar el dinero que retiró, su dinero, de lo que cotiza, porque se ha dejado de percibir el interés mensual de ese porcentaje del 25% que se llevó. Y cuando le toque la jubilación, o lo devuelven más los intereses, o lo que se le va a entregar de pensión va a ser extremadamente bajo. O sea, es una realidad que viene de una reforma que fue aprobada para que esto se pudiera dar, Luis. Ahora, la reforma fue siempre clara y explícita. Usted puede retirar el 25% de lo que tenga ahorrado si cumple con estos parámetros, ¿verdad? Pero lo tiene que devolver. Y si no lo devuelve de aquí al momento de retiro, tiene que trabajar hasta 5 años más, ¿verdad? Esas son las condiciones que todo el mundo sabía, o sea, ahí no hay sorpresa, ¿verdad? El que lo retiró ya sabía que esas eran las condiciones, ¿verdad? Ahora, aquí y voy a tocar un tema que es bastante difícil en el sentido que a la gente no le gusta que se diga, pero es cierto, y es que la edad de retiro es muy baja en El Salvador. 55 años para mujeres y 60 años para hombres es bajísimo. ¿Cuál es el promedio que hay en el mundo? Mujeres 62 años, hombres 67 años. 67. 67. Y eso fue parte de las grandes reformas que surgieron de la crisis del 2008 en Europa, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos así es. Entonces, si tú ahorras más tiempo, más años, entonces tú tenés más dinero y puedes tener una pensión más alta, porque además vas a vivir menos años después que te retirás. Entonces, lo que aquí tiene que haber es una sensibilización de esos parámetros, ¿verdad? Y la ley también estableció que cada 5 años se podía subir 1 año la edad de jubilación. Ahorita toca, ya este año, la primera evaluación, que podría subirse a 56 y 61 años, ¿verdad? Eso ya está en la ley, ¿verdad? Podría cambiarse la ley y decir, mejor hagamos 2 años de un solo, ¿verdad? A la gente no le gusta escuchar esto, pero es parte de... ¿verdad? Ahora, Luis, ya empezaron unas voces de diputados, escuchaba yo, a raíz de esta situación que se da, lo de los intereses del 25%, y empezaron a decir, vamos a buscar una reforma para que no sea así, porque es su dinero y que simplemente sea el 25%, no intereses. Eso es complicado. Eso es complicado si de repente
¿se llega a aprobar una reforma así sin mayor estudio para eliminar este tipo de requisitos? Mira, ahí lo que todo el mundo tiene que entender es que cada quien tiene una cuenta individual. Si tú tienes una cuenta de ahorros y tú sacas dinero y tú no lo devolves, tú tenés menos dinero. Y si tú tenías ese dinero para tu jubilación y ya no lo tenés y no lo querés devolver, pues entonces ajustate a que vas a tener una pensión más baja, pero no vengas a pedir una pensión más alta. Si tú lo devolves, entonces tú vas a tener derecho a una pensión más alta, ¿verdad? Eso es lo bueno de estos sistemas de capitalización individual, en el que cada quien tiene su ahorro y cada quien sabe. Entonces, si los salvadoreños queremos comernos el pastel y tenerlo al mismo tiempo, no se puede. O sea, no podemos sacar el dinero y gastarlo y no devolverlo y tener la misma pensión, ¿verdad? Sino que aquí es pura matemática, sinceramente no hay magia en esto. O tenés dinero o no tenés, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos la participación importante también de los televidentes a través de las redes sociales. Vamos a leer algunas que nos han mandado. Dice Jaime Carballo, dice, bajo cualquier aspecto que usted, licenciado Membreño, pueda conocer, dice, se ha especulado también que bajo el Bitcoin puede surgir inversiones ocultas, dice, tema de lavado y corrupción. ¿A qué y cuánto tiene de cierto este criterio? Pregunta Jaime Carballo. Y Roberto González dice, buenas noches, licenciado Membreño, piensa que la banca y sus ahorrantes pueden correr riesgo en caso de impago de deuda externa, algo como lo que sucedió en Argentina en el año 2001. Bueno, hay dos comentarios. Uno sobre el tema de Argentina, que lo primero. En ese sentido, está hablando de un corralito, sí, y está hablando de una desdolarización, ¿verdad? Entonces, el problema es que si el gobierno no consigue dinero prestado del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de todas estas instituciones, y no tiene otra fuente de recursos, digamos, entonces lo único que le queda al final de cuentas a un gobierno es emitir una moneda propia. Y una moneda propia que puede ser un colón físico, digamos, ¿verdad?, para ponerle nombre y apellido. O puede ser una moneda virtual, ¿verdad? En el sentido de que sea en archivo wallet, por decir algo, ¿verdad? Pero al final de cuentas es emitir dinero sin respaldo por parte del gobierno, para de esa manera entonces poder pagar salarios, pensiones, proveedores, etcétera, y crear dinero, ¿verdad? Lo cual te lleva a una inflación muy alta y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces todos los problemas que eso genera, una devaluación con respecto al dólar, etcétera. Entonces, lo que hay que evitar justamente es que el país caiga en default, que el país deje de pagar y que entonces tenga un problema tan grave que tenga que recurrir o que recurra a una opción como esa tan grave. Perdón, y la primera se me pasó un poco. La primera pregunta. Sí, la primera decía, bajo cualquier aspecto, decía, pueda conocer, ajá, correcto, sí, el bajo del Bitcoin. Sí, entonces ahí yo lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Que hay formas clásicas cómo se hace lavado de dinero en moneda local o en dólares, digamos, ¿verdad? Que es a través de bienes raíces, ¿verdad? Es una de las formas como se hace. Entonces, al escuchar uno de que hay gente que está invirtiendo o que puede estar invirtiendo en bitcoins, en bienes raíces, entonces, en el momento en el que tú tenías dólares pasaba por el sistema financiero, digamos, y que no fuera en efectivo, hay controles. En la medida que esto sea en bitcoins, no hay ningún control. Cualquiera puede comprar un bitcoin, cualquiera puede transformar dinero de cualquier origen, ¿verdad? Puede ser de narcotráfico, puede ser de lavado, puede ser de corrupción, etcétera, lo puede transformar a bitcoins. Y si aquí puede comprar propiedades en bitcoins, la persona que recibe ese dinero no sabe el origen de dónde viene, ¿verdad? Y tampoco está obligado a preguntar, digamos, ¿verdad? Porque no hay forma de corroborarlo. Entonces, sí, se presta. Hemos visto casos de extorsiones, de secuestros, por ejemplo, cuando en Texas afectaron a Texas, y fue una empresa que transmitía todo el combustible desde Texas hasta Nueva York, y se desabasteció porque hicieron un hackeo del sistema de cómputo. Y entonces lo que hubo fue que se paró todo. Y entonces, para devolverles el control del sistema a esa empresa, le exigieron varios millones de dólares en bitcoins. El FBI después actuó y logró recuperar una parte de ese dinero, ¿verdad?
pero se ocupa también para ese tipo de cosas, también para estafas, para otras cosas. Luis, y ya para ir cerrando, el gobierno actualmente ha estado echando mano del fondos del BCIE, también ratificó una suscripción de un convenio con la Corporación Andina de Fomento, hasta 460 millones de dólares pagaderos en un lapso de 7 años. Se está como buscando otras fuentes, pero esto se volvería insuficiente para la necesidad de fondos que necesita el gobierno si es que no logra un acuerdo con el Fondo Internacional. Mira, ya se sabe, ¿verdad?, que los organismos multilaterales no pueden desembolsar recursos mientras no haya un acuerdo con el Fondo Monetario cuando un país está sobreendeudado como El Salvador, ¿verdad? Si no hay ya una definición de cómo va a poner en orden sus finanzas públicas en el tiempo y cuánto le puede prestar una institución y cuánto otra que sea sostenible, ¿verdad? Eso ya está definido. Entonces el BCE, por ejemplo, el año pasado, según dicen, yo no lo alcanzo a ver eso todavía en las finanzas, en los datos del Banco Central, pero asumiendo que fuera cierto lo que decía el presidente del BCE, el señor Mossi, es que le prestaron más de 1.000 millones el año pasado a El Salvador, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces por eso el gobierno está planteando que este año solo va a recibir 200 millones de préstamos del BCE, porque ya agotó su cupo, ¿verdad? Entonces la posibilidad de que el BCE le preste a El Salvador otra vez 1.000 millones no existe, ¿verdad? Sino que va a ser algo más en el orden de 200 millones de dólares. Y la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es de los países suramericanos del área andina. Correcto. El Salvador dijo que quiere ser parte de eso y que entonces va a aportar estos 600 y tantos, 460 y pico millones de dólares, que son 64 millones de dólares lo que tienen que aportar por cada año. Dicen que este año ya aportó El Salvador eso, ¿verdad? Su cuota de este año. ¿Con qué objetivo? Con que le preste a la CAF. Pero la CAF igual va a estar limitada, probablemente a lo que diga el fondo, al riesgo país, que el riesgo país no cambia, pues, o sea, ese 15%, 15 y pico por ciento que ese riesgo país de El Salvador no cambia, ¿verdad? Y por el otro lado, va a tener que estar sujeto a los parámetros de cuánto le puede prestar a un país miembro según sus aportes. Ok. O sea que es muy limitado. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, siempre un placer, Edgar. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana.